En este video verás las partes de la computadora y un ensamble para jugar a casi todo en 2024 y también posterior. Más que nada está enfocado en toda esta generación que es el PlayStation 5 y Xbox Series X, no Series S sino Series X, porque tendremos la mejor calidad y aparte el Ray Tracing. Y bueno, en primer lugar voy a explicar las partes de la computadora, pero en el ensamble para que sea un poco más dinámico. Por ejemplo, no serviría tanto si te muestro aquí una computadora y te digo: este es la tarjeta madre, este es el procesador, esta es la tarjeta gráfica. Entonces lo bueno de esta página de Digitech es que tiene esta sección que es configurar PC, y aquí te aparece todo parte por parte. Por ejemplo, marca del procesador, el procesador, disipador, tarjeta madre, o sea, literalmente son todas las partes. Y aparte te iré explicando. En primer lugar, tenemos dos principales marcas. La primera es AMD, que antes era muy calidad-precio, o sea, era como el Xiaomi de las PCs. Si no tenías tanto presupuesto, pero querías algo que realmente valiera la pena, que le sacara a lo mejor no el máximo provecho a tu procesador, a tu tarjeta de video, pero sí que rindiera, te ibas por AMD. Ahora con la generación 7000 pues ya tiene problemas de sobrecalentamiento que hasta se queman los procesadores. E Intel antes era muy común que era medio racista, porque sacaba una nueva generación cada año, se agregan nuevos procesadores. Eso en el caso de Intel. En el caso de AMD pues ni ellos mismos se entienden, lo sacan cada año, lo sacan cada 3, entonces es muy raro. Pero últimamente desde la generación 12 hasta la 14 puedes usar la misma tarjeta madre tal cual, el mismo chipset, y eso está bastante bien, porque tu computadora la puedes actualizar. Por ejemplo, qué tal si tienes un i3 de 12, con esta misma tarjeta madre puedes agregarle un i7 de 14. No va a ser lo ideal, pero de que se puede, se puede, y así te ahorras un poquito más. Y bueno, en este caso lo haré con Intel porque es un poquito más fácil de explicar. Y también, antes de comenzar, hay procesadores que tienen gráficos integrados y hay procesadores que no lo tienen. Por ejemplo, qué tal si vas a armar tu primera PC, te compras un i5, pero al final ese i5, de hecho vamos a ver si lo vamos acá, bueno, lo haré con el i3 que lo tenemos a la mano, tiene una F al final. Esto significa que el procesador no tiene gráficos integrados, a comparación de este que no tiene la F. Este sí cuenta con gráficos integrados. Entonces, si armas tu ensamble y le pones este procesador y obviamente no le colocas una tarjeta de video, prácticamente ahí quedó tu inversión, no va a servir para nada, a menos de que consigas una tarjeta de video discreta, pero será la única manera en que sirva tu computadora. Y por otro lado, simplemente tal cual lo armas así como está y ya puedes empezar a usar tu computadora. Los gráficos de Intel no son los mejores, eso nada más hablando de los gráficos integrados, pero a comparación de AMD, cuando un procesador AMD tiene al final de todo su nombre, tiene una G, esto significa que tiene gráficos integrados y de muy buena calidad, o sea, es una calidad muy pero muy buena, y prácticamente todos los demás no cuentan con gráficos integrados. Es por eso que es muy barato. Antes sí, por eso era muy económico, pero ahorita pues vale la pena un poquito más Intel. Entonces, en primer lugar, para una computadora que pueda correr prácticamente todo, vamos a irnos por un i5. En este caso voy a ocupar un i5 12600KF, nos puede aguantar todo prácticamente, pero yo te recomendaría que le pusieras una tarjeta de video con máxima denominación 70 Ti más o menos. ¿Por qué? Porque si le metes una 80, una 90, ya ahí pues no va a ser lo ideal. Entonces ahí lo dejamos. Vamos a meterle este procesador, ahí está. Y acá tenemos muchos disipadores. En algunos procesadores, por ejemplo el que yo tengo, que es el 12400F, es una versión inferior a ya venía con su disipador de SOC, no es el mejor, pero ya lo trae. En algunos procesadores, por ejemplo, antes era muy común que los Ryzen 7 ya tuvieran su disipador, un disipador muy bonito. De hecho, aquí estará pasando una foto, era un disipador muy bonito, y todos los demás ya tenían su disipador normal de AMD. Y ahora recientemente, creo que empezó primero con Intel, no te da el disipador, tú tienes que comprarte el tuyo aparte, y en algunos procesadores de gamas inferiores sí lo trae, en otros no. Entonces siempre investiga si es que el procesador tiene disipación, si no simplemente le metes uno. De hecho no están tan caros. Y para empezar, si por ejemplo es un i3 o un i5,
el modelo K que acabo de escoger es un modelo para overclock. Realmente no te recomiendo una disipación por aire, yo te recomendaría más una disipación líquida de al menos 2 ventiladores si es un modelo K. Si no, simplemente con cualquiera de estos basta, y de preferencia que tenga 2 ventiladores para que así disipe mejor, sería lo suficiente, pero inclusive con uno sencillo de estos está más que bien. En este caso voy a escoger uno sencillo, uno muy bueno, por ejemplo este Deepcool, le doy clic y yo le agregué, y aquí vamos a pasar a la tarjeta madre. En este caso con el configurador de PC de Digitech te pone todos los componentes compatibles, pero recordemos que este procesador es un modelo K, o sea que está habilitado para overclock, y para que sacamos un máximo rendimiento debemos de escoger una tarjeta madre pues relativamente buena que admite el overclock. En este caso no lo voy a poner porque esto más que nada lo estoy haciendo como si fuera el 12400F, que es un poquito más calidad de precio, porque aquí no me aparecen muchas opciones y puede que suba más el precio y demás. Aparte, como te decía, debemos de tener una buena tarjeta madre que sea compatible con el overclock para que realmente valga la pena, pero voy a usar esta tarjeta madre, y aparte tiene memoria RAM de DDR4, y esto nos va a ayudar mucho a ahorrar bastante dinero en memoria de DDR5 porque ahorita están un poco caras y la de DDR4 prácticamente te la están regalando. Entonces esta tarjeta madre, y acá en memoria RAM, como te decía, prácticamente le están regalando 8 GB. Bueno, aquí está, 8 GB por menos de 400 pesos, o sea, está prácticamente muy pero muy barato. En este caso voy a armar todo esto con 14 GB, entonces voy a armar todo esto con 32 GB, por supuesto con RGB para que tenga más FPS. En este caso le meteré esta, 16 GB de DDR4, le pondré otro igual para que sean los 32, y aquí está, ya tengo 32 GB de RAM de DDR4. Y como almacenamiento realmente sí te recomiendo que sea sí o sí SSD, mínimo de estos, y de preferencia uno de estos que es M.2, tiene mayor velocidad y aparte ya bajaron mucho de precio. Y de la cantidad de terabytes yo te recomiendo como mínimo 1 terabyte, como mínimo. Lo que realmente te recomiendo sí o sí son 2 terabytes porque los juegos cada vez pesan más. De hecho el estándar ya supera los 100 GB, entonces más o menos te alcanza para 8 juegos en 1 terabyte. Entonces mínimo 1 terabyte, y lo recomendable 2 terabytes. Aquí ya lo tengo, este Kingston de 2 terabytes está perfecto, lo agrego, y aquí te pide una unidad de almacenamiento adicional. En este caso yo estoy bien con 2 terabytes, lo voy a saltar. Y acá en este caso está curioso, me parece que si agarramos el modelo KF y no debería tener gráficos integrados, o no sé si se bugueó, pero bueno, de todas formas vamos a agregarle una tarjeta de video para que podamos jugar todo en ultra con ray tracing a más de 100 FPS, y para esto mínimamente te recomiendo una 4060 como esta, mínimamente una 4060, y lo ideal una 4060 Ti. Recuerda que la 4060 lo ideal sería que la pongas en 1080, la 4060 Ti para 1080, 144 o 2K por ahí de los 100, y de ahí el modelo 70 ya es para 2K y el modelo 80 para 4K y también el 90. Prácticamente sería eso, tienes muchas opciones a elegir. También está AMD, pero en este caso igual no es complicado, pero como que sacan tantas versiones, y por ejemplo este modelo, la 6700 XT es igual a la 7700 XT, prácticamente nada más bajó el precio, entonces está muy pero muy raro. En cambio Nvidia siempre sigue el mismo orden, la 4060 es mejor que la 3060, y la 3060 es mejor que la 2060, y así consecutivamente, ya que todo está enumerado al igual que Intel, y por eso lo estoy haciendo un poquito más fácil. Y bueno, prácticamente la tarjeta de video lo que va a hacer es ejecutar todo el contenido gráfico. En este caso hay juegos que utilizan más el CPU o que utilizan más la GPU. La GPU es simplemente la tarjeta de video o la tarjeta gráfica, y por ejemplo Cyberpunk utiliza mucho procesador porque es un mundo abierto, tiene muchísimos vehículos, tiene muchísimas personas,
y utiliza mucho procesador, obviamente también utiliza mucha tarjeta gráfica, pero utiliza mucho procesador. Por ejemplo, apenas tengo el Dead Island 2 y este último utiliza más la tarjeta de video, casi no utiliza procesador, y eso que entre comillas es un mundo abierto, tiene muchos zombies, pero aún así no utiliza tanto procesador. Esto más que nada varía, y bueno, en este caso voy a escoger esta para que no suba tanto el precio, y de hecho con esta sin ningún problema podemos jugar cualquier juego reciente Next Gen con Ray Tracing a más de 60, inclusive a más, si activamos las tecnologías de Nvidia. En la descripción estará un video donde explico el DLSS 2 y el DLSS 3, que prácticamente el DLSS 2.0 es aquel que escala la imagen. Por ejemplo, tú estás jugando en 1080p, pero el juego se está renderizando, pongámosle el ejemplo, en HD 720, lo escala con inteligencia artificial y así ganas más FPS. Y el DLSS 3.0 lo que te ofrece simplemente es generación de fotogramas. Va un fotograma, uno lo genera, otro ya lo tienes por defecto. Entonces, si estás jugando a 40 FPS con el DLSS 3.0, vas a jugar a 70, inclusive el doble, 80, y prácticamente son FPS regalados o con magia, entre comillas, pero es por la inteligencia artificial de Nvidia. Entonces está perfecto. Vamos al gabinete y aquí prácticamente da igual, nada más no escojas uno tan barato porque sí se siente. O sea, si comparas uno de esos gabinetes, un Yeyan con un XPG, realmente este se siente como plástico, como si pudieras hacer esto. Si he sentido un gabinete así, no vale la pena. Lo que te recomiendo es uno de marca, de preferencia ve varios videos si vale la pena o no. También en Instagram puedes ver fotos o en TikTok cómo es este gabinete ya ensamblado y ver si realmente te gusta. ¿Por qué? Porque el gabinete, a comparación de todos los componentes, por ejemplo, la tarjeta de video se tiene que cambiar cada 2, cada 4 años, el procesador a lo mejor cada 3, la unidad de almacenamiento, si escoges M.2, pues felicidades, no la vas a cambiar a menos de que se te dañe, y también la fuente de poder, a menos de que quieras algo más de power, pues no lo vas a cambiar tanto, igual que el gabinete. O sea, prácticamente el gabinete te puede cambiar, bueno, te puede durar 3, 4, 5 ensambles, dura mucho tiempo. Entonces si escoge uno que a ti te guste mucho en lo personal, y aparte de que tenga espacio para las futuras actualizaciones. Por ejemplo, este tipo de gabinetes con las nuevas tarjetas de video de Nvidia de la serie 70 para arriba, o sea, las tarjetas son gigantes, o sea, enormes, y muchas veces no caben en los gabinetes normales. Muchas personas incluso rompen su gabinete para que quepa la tarjeta de video. Y por ejemplo, recientemente han salido este tipo de gabinetes que son un poco más amplios, son llamados Airflow, como el de NX, como el de esta marca, NZXT. Este gabinete, a comparación de los otros, tiene mucho más espacio. Vemos acá, tiene un espacio prácticamente exagerado para que le metas cualquier GPU, desde la 4060 con la que hicimos este ensamble hasta la 4090 sin ningún tipo de problemas. Aparte vemos, aquí tiene espacio para ventiladores, aquí también y aquí también. O sea, su flujo de aire es excelente. No está tan caro, de hecho ya abajo está como 1500, y sí vale mucho la pena, mucho pero mucho la pena. Entonces busca un gabinete que tenga espacio suficiente, tenga buen flujo de aire y sobre todo que a ti te guste. O sea, en el mundo del PC es más que nada como un tuning de coches. Tú la vas a tunear, prácticamente tú le vas a meter mano, entonces tiene que ser algo que realmente te guste. Aparte del rendimiento que te va a dar, te debe de gustar visualmente. Entonces escoge el gabinete que tú prefieras. Yo voy a escoger uno medianamente económico para que no se haga tan caro el ensamble. Voy a escoger este. Y acá en la fuente de poder sí es algo muy pero muy importante. Lo que te recomiendo, por ejemplo, esto de hecho creo que sí se bugueó, porque ni de broma, o sea, literalmente va a explotar esa fuente de poder si le metemos la tarjeta de video que tenemos. O sea, lo más probable es que vaya mal. Entonces lo que te recomiendo mínimamente para una PC, por ejemplo, que tenga un procesador 5, ya sea Ryzen 5 y 5, y una tarjeta de video a lo mucho de la gama 60 de Nvidia o equivalente, le metas como mínimo una fuente de poder de 650 watts. Ya si subes de gama, por ejemplo, a un i7, a un Ryzen 7, ya una de 750, 850, también depende qué tarjeta gráfica le vas a poner,
Y si le vas a poner un procesador i9, Ryzen 9, una RTX 4080, 4090, pues lo mínimo ya sería de 1000 watts. Es mejor ir sobrados a que apenas estemos justos, porque la fuente de poder puede que le pase algo y dañe toda tu inversión. Entonces recuerda, es muy importante verificar una fuente de poder bastante buena para que no le llegue a pasar a nada a tu equipo. Entonces en este caso, esta pues no está recomendable, voy a buscar una mejor opción. Esta está un poquito mejor, la voy a escoger. Y recuerda que la fuente de poder, de preferencia, no le metas una fuente genérica. O sea, muchas personas lo que hacen es comprar un procesador top, a lo mejor un enfriamiento líquido para que se vea mamalón, una fuente de poder muy potente, y economizan en la tarjeta madre, en el almacenamiento, en la RAM y también en el gabinete, y sobre todo en la fuente de poder, pensando que no va a pasar nada. Pero sí, en lo que no debes de economizar es en la fuente de poder y también en el gabinete, entre comillas, porque como te decía, te va a soportar todo. Ya el procesador, ahorita están saliendo bastante buenos todos los procesadores, y realmente el cuello de botella no aparece tan seguido como antes. Y aparte, las tarjetas de video, hay muchas opciones, puedes buscar desde una 2060 de segunda mano por 2.500 pesos mexicanos más o menos, y demás opciones que salen muy económicas, entonces no hay tanto problema. Y ya por último voy a hacer un resumen de todo lo que se hizo. Y sí, de hecho se bugueó el configurador de PC de DidiTech, porque ese es el modelo KF, o sea, es el que se le puede hacer overclock, y aparte no tiene gráficos integrados. Entonces, si te hubieras guiado por todo esto que te dijo, bueno, ya tiene gráficos integrados, realmente tu computadora no hubiera servido. Y también vimos que esto, bueno, en sí la tarjeta madre está bien, pero lo ideal sería una un poquito mejor para que hicieras overclock y le sacaras todavía más poder a ese i5 12600KF, pero yo lo hice como si fuera un i5 12400F, porque es un poco más económico, más o menos ronda por los 2800 pesos mexicanos, y aparte pues tienes que tener mejor disipación y todo eso. Entonces es mejor el 12400F de momento, ya será lo mínimo para 2024. Vimos que la memoria RAM DDR4 está muy económica, la DDR5 prácticamente me parece que 8 GB o 16 GB sería más o menos lo que cuestan estas dos juntas. Entonces tenemos 32 GB, y pues aparte tiene RGB para más FPS. En almacenamiento vimos que 1 TB M.2 ya sería lo mínimo, y 2 TB ya serían, bueno, en adelante ya sería lo recomendable, para que le puedas meter prácticamente lo que tú quieras, juegos, lo de tu trabajo, programas, archivos, etcétera. Como tarjeta de video, una 4060 que soporta literalmente todo, o sea, no hay juego que se la resista. Tiene las tecnologías de Nvidia, y aparte un buen ray tracing para que inclusive juegues a más FPS, a más calidad que cualquier consola. El gabinete vimos que principalmente te debe de gustar y debe de estar preparado para futuras actualizaciones, y que no debemos poner al final la fuente de poder que sea de buena marca, que sea una buena fuente de poder, y sobre todo que tenga certificación. Por ejemplo, esta es 80 Plus Gold, es muy buena, y aparte, por ejemplo, inicia 80 Plus, lo normal, lo mínimo que se recomienda, 80 Plus Bronce, que ya sería medianamente de entrada, 80 Plus Gold, digo, ya va el plateado, y después va el Gold, y me parece que después va el Platinum, que ya prácticamente es lo máximo, pero para, bueno, este wattaje que es de 650 watts, inclusive con una plata o con una bronce, te queda bien, y así era lo mínimo, pero se puede. Y bueno, ya como conclusión, aquí vimos las partes de PC, lo mejor y lo más resumido que lo pude explicar, y con este ensamble nada más recuerda, ese procesador no es el ideal, es el 12400F, pues prácticamente podemos jugar todo. En lo personal, yo tengo el 12400F y una 4060 Ti, y este de 1 TB, y puedo jugar literalmente todo. O sea, apenas compré el Deadlands 2, lo juego en altos a más de 144 FPS, inclusive la tarjeta gráfica apenas si llega al 90, y a comparación de una consola, por ejemplo, que llega a 30, a lo mejor con un modo rendimiento roza los 60, aquí puedo jugar a más fotogramas. Y aparte tampoco le active el Fidelity FX, que es como la super resolución de AMD, que me da más fotogramas como el DLSS 2.0,
no lo activé y aún así me da buenos fotogramas. Inclusive pudiera jugar a 2K a más de 100 FPS y a 4K rondando los 60 FPS. Y bueno, esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.